Ok, como le dije, vamos a ver entonces la figura chartista, que es la continuación a lo que habíamos visto la vez pasada, digamos, porque la vez pasada vimos lo que era tendencia, ¿no? Líneas de tendencia, lo que era un soporte, una resistencia. Entonces, estas figuras van de la mano con esto, ya que dependiendo de la figura que se forme, nosotros podemos identificar hacia dónde puede ir el precio. ¿Ok? Si es dónde está haciendo el soporte, dónde está haciendo la resistencia, si de paso coinciden con este tipo de figuras, ya es una doble confirmación. Entonces, bueno, básicamente es eso. Figuras chartistas se llaman chart porque chart viene de inglés gráfico, pues entonces son las figuras que formas en el Sí, gráfico. Entonces, nada, es simplemente eso. Recuerdan lo que era la línea de tendencia y estas cosas, ¿no? sí, sí, claro. Bueno, entonces fíjate, por lo menos Eh, yo había preparado, lo que pasa es que lo tengo en la otra computadora y esta es la laptop, entonces aquí lo voy a mostrar en las imágenes que pasé al WhatsApp. Igual se las tengo en WhatsApp para reenviárselas a ustedes para que después las revisen y lean un poquito lo que sale allí. Voy a compartir entonces la pantalla y lo vamos a ver primero, digamos, en unas imágenes que tengo allí preparadas y después lo vamos a ver en el gráfico, ¿ok? Entonces después ustedes comparten su gráfico, hacemos un repaso de lo que eran las líneas de tendencia, soporte, resistencia y más o menos buscan identificar una de estas figuras así como hicimos la vez pasada, como que si fuese un tipo examen al final de que vamos a ver cómo nos va y hacemos alguna de estas figuras. Son varias y son sencillas, ¿no? Le voy a compartir vale. entonces la pantalla de WhatsApp, que es donde tengo la imagen. Ahí avíseme cuando la estén viendo. Ya. Ahí Ya lo lo ven, ¿ok? estamos viendo. Fíjate, entonces para hacerlo así le puse un poquito de concepto a cada una de las figuras como para que ustedes la tuviesen y la pudieran ir leyendo. ¿Por qué te pongo esto de las tendencias aquí? Porque bueno, básicamente el mercado, digamos que la mayoría de los traders leen el mercado de esta manera. Tienen una tendencia principal que la toman es por periodos, ¿no? Tendencia principal, secundaria y tendencias menores. Ellos la toman por periodos. Entonces, bueno. Las tendencias principales serían en un año, o sea, bien sea que el instrumento financiero tuvo un año alcista o un año bajista. La secundaria la toman de 1 a 3 meses, es decir, por trimestre, ¿ok? Y las menores son las que estudiamos nosotros o las que estudio yo constantemente, ¿no? Que son las diarias, las de menos de un día. Entonces, fíjate, ¿qué es el análisis chartista o el chartismo? Consiste en el estudio del gráfico para prognosticar los comportamientos futuros de los activos financieros en base de líneas y figuras geométricas, ¿ok? Así de sencillo es. Entonces ya lo vamos a ver cada uno, cuáles son las figuras, digamos, las más importantes, ¿no? Porque hay muchísimas. De hecho, tú puedes trazar una línea y hacer una estrella, y si el gráfico te dibuja una estrella, bueno, ya eso es tu asunto, ¿no? Pero las más populares o las más comunes son estas que vamos a ver, que nos indican más o menos cambios de tendencia. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que son las figuras. Hay una que se llama hombro, cabeza, hombro, ¿ok? Tal cual se llama así, porque vean, aquí le voy a leer el concepto. El patrón de hombro, cabeza, hombro es la figura de cambio de tendencia más conocida que se utiliza para anticipar un cambio de tendencia de una tendencia alcista a una bajista, ¿ok? Es decir, para que esto se cumpla, el precio tiene que venir en una tendencia alcista. ¿Ok? Hace ese hombro, cabeza, hombro, que ya lo vamos a explicar, que si hace ese patrón, lo que nos indicaría, ojo, esto no siempre sucede, ¿no? Acuérdate que el trading no es exacto. O sea, no es porque se forme un hombro, cabeza, hombro, significa que entonces ahora vamos a tener cambio de tendencia. Por lo general es así, ¿no? Entonces, fíjate cómo es la figura. Aquí la tenemos, viene de una tendencia alcista, digamos, ¿ok? Entonces llega un momento que él hace un pico y después de allí baja, toca una línea que vamos a suponer que todavía esto no está formado, toca una línea, vuelve a subir, hace un segundo pico, pero fíjate que ese segundo pico es más alto que el primero, ¿ok? Vuelve a caer y coincide más o menos en la línea donde se frenó o hasta donde retrocedió el primer pico, que ahora vamos a llamar a esa línea, la vamos a llamar cuello, ¿ok? Y después vuelve a subir y hace un tercer pico más o menos al nivel de donde está, donde retrocedió, donde subió, perdón, el primer pico. Fíjate, lo vemos más fácil.
llegó, subió a un pico, retrocedió, volvió a subir un pico más alto, cayó, volvió a hacer un tercer pico que coincide con el pico anterior. Entonces, ¿cómo lo lees tú? Que este sería el hombro izquierdo, el segundo pico tiene que ser a juro más alto para que se cumpla, sería la cabeza, y el tercer pico va más o menos, ¿ok? Acuérdate que el trading no es exacto, pero va más o menos alineado con el anterior. Entonces, el punto donde ellos chocan, ¿ok? Para tener ese rebote hacia arriba se llama cuello. Entonces, por lo general, ¿dónde haríamos una entrada si estuviéramos utilizando este patrón para hacer trading? Bueno, cuando rompa el cuello hacia abajo después del hombro derecho. Entonces, más o menos ahí lo captaron, ¿no? ¿Entendieron Sí, ahí más o menos? O sea, ya lo vamos a ver con el gráfico que se lee mucho mejor ahí porque lo estoy explicando, digamos, la teoría. Pero en el gráfico con las velas claro. japonesas se ve mucho mejor y tengo las imágenes. Entonces, bueno, ahí está, Ah, ok, ok. ahí igual está la teoría para que yo le paso esas imágenes para que la lean después. Entonces, el segundo sería Vale, hombro, gracias. sí, sería hombro, cabeza, hombro invertido, que sería básicamente lo mismo, pero boca abajo, ¿no? Fíjate cómo hizo un pico, en esta vez es un cambio de tendencia, si venimos de una tendencia bajista, significa que al salir de ese hombro, cabeza, hombro, nos vamos a ir hacia una tendencia alcista. Entonces haría un primer pico, un retroceso, un segundo pico más alto, un retroceso más o menos al Tengo mismo bloqueado. punto donde retrocedió Parece. y un tercer pico más o menos al mismo nivel. Esto forma más o menos una W, ¿ok? Es más o menos como se identifica. Entonces es la figura inversa a la anterior e indica un cambio de Espera, tendencia. ¿Cómo sería? Ok, Luis. bueno, esta es la que ya habíamos visto, hombro, cabeza, hombro invertido, doble techo, triple techo, que es básicamente lo mismo, o sea, son muy parecidos, y doble suelo, triple suelo, y entonces vamos a pasar a lo que es el canal, que el canal habíamos hablado más o menos la última vez que nos vimos, que viene siendo un rango, ¿no? Donde entra el precio. Dice que esta forma es un movimiento lateral en el que hay varios máximos y varios mínimos sucesivos. O sea, acotados en un soporte y una resistencia horizontal. Es decir, está metido el precio, está metido en un rango. Entonces, ¿qué pasa? Que estos canales, bueno, si vienen de abajo, por lo general terminan en una tendencia alcista, terminan rompiendo en una tendencia alcista. Y si vienen en una tendencia bajista, terminan rompiendo también una tendencia bajista. Eso lo vamos a ver igual después. Y tenemos los triángulos, que a los triángulos se les considera figuras de equilibrio temporal. Los triángulos y las cuñas se parecen mucho, pero sin embargo, lo que los diferencia es que las cuñas son un poco más brutales en cuanto a su movimiento. Aquí tenemos las cuñas, fíjense. Fíjense que las cuñas dibujan el movimiento un poco más violento hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Que las cuñas también son figuras, como te dije, parecidas a los triángulos por su forma y por el tiempo que necesitan para crearse. Se trata de dos líneas en la misma dirección, ascendentes o descendentes, que convergen en un punto denominado vértice. Bueno, entonces repetimos, hablamos ya de lo que es hombro, cabeza, hombro, cabeza, hombro invertido, porque ya vamos a pasar a verlo al gráfico para que se entienda mejor. Doble techo, triple techo, doble suelo, triple suelo, triángulos simétricos, como se le llama a esto, rectángulo o canal, y las cuñas bajistas y alcistas. Aquí yo les puse una imagen, ¿ok? De TradingView, que se las voy a pasar para que la tengan. Fíjense, aquí se ve el hombro, cabeza, hombro. Aquí se ve una cuña descendente. Esto en gráfico de 4 horas y es una temporalidad real, o sea, es bastante cerca a la fecha actual. Tenemos una cuña ascendente, tenemos aquí un triángulo, ¿ok? Eso es nada más en este pedacito. Ya encontré cuatro figuras. Aquí tenemos, bueno, un doble piso que es bastante sencillo de identificar. Tenemos un doble techo, ok, también bastante sencillo. Y tenemos aquí un hombro, cabeza, hombro invertido, ok. Yo estas figuras vamos a cambiar la página que les voy a compartir. Ahí las vieron, ¿no? Más o menos, ¿se entendió? Entonces, ¿para qué sirven estas Sí. figuras? Bueno, que tú reconoces cuando vienes en una tendencia alcista, dependiendo de la figura que forme, significa que o va a continuar con esa tendencia alcista o que va a cambiar a tendencia bajista. Parece así muy enredado, pero al final no lo es. Es simplemente tener un poquito de visión, digamos, abstracta y poder identificar esas figuras en los gráficos. Ahora le voy a compartir la de Binance
que ahí tengo también trazado esas mismas figuras que les mandé en foto, o que les voy a mandar. Cuando vean la pantalla me avisan. Ya. Ahí ya la ven. Bueno, estas son las mismas figuritas que les marqué, que les acabo de mostrar en WhatsApp. Ok, en el gráfico de Bitcoin, obviamente, que es el que más sigo. Entonces, fíjate, en una temporalidad que esto es aproximadamente el 14-1, o sea, en este trimestre ya yo conseguí en temporalidad de 4 horas, conseguí todas las figuritas. Que no marqué un canal o de repente un triple techo, esas cosas, porque al final ya la idea es que las vayan identificando y que son sencillas. Por lo menos un canal es muy sencillo de identificarlo. Entonces, fíjate, aquí las tenemos. Sencillo, vemos cómo aquí está el doble piso. Acuérdate que el trading no es que es exacto, que vas a encontrar que va a tocar ambos en el mismo punto, sin embargo, ve cómo esta vela roja toca en este punto, entonces diríamos que este sería nuestro primer toque. Ah, pero esto está en gris ya. Diríamos que este sería nuestro primer toque aquí y que este sería nuestro segundo toque aquí. Entonces, ¿qué sería? Primer piso, un doble piso, ¿ok? Uy, ¿qué sería un doble piso? Ya vamos a identificar el doble techo, es más o menos lo mismo, pero hacia arriba, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el doble piso te dice, como lo muestra allí la imagen, que es un cambio es un rebote hacia arriba. Por lo menos en este caso, vean cómo venía de una vela roja, ¿ok? Venía una vela roja, digamos una micro tendencia bajista, tocó ese punto y tuvo un rebote hacia arriba. Después, cuando terminó ese rebote hacia arriba, volvió a tocar una micro tendencia bajista que hizo en lo que tocó ese punto, subió. Entonces, eso te confirma que es un doble piso. ¿Por qué? Porque las dos veces que ha tocado ese punto, el precio ha salido hacia arriba. ¿Qué pasa? Que bueno, que nada es exacto, salió hacia arriba, pero no continuó la tendencia alcista y más o menos el precio medio lateralizó y terminó cayendo. Entonces, ¿ahí qué serviría? Bueno, ya tú ves que antes fue un soporte, hizo un doble piso, ahora fíjate, puede ser una posible resistencia para el movimiento. Entonces, ahí estamos uniendo más o menos lo que habíamos hablado antes. Aquí tenemos el doble techo, todo lo contrario. El precio viene subiendo, llega a ese punto, choca y rebota. Ve cómo apenas tocó ese punto, tuvo una caída bastante fuerte. Después, bueno, hizo su corrección, no sé qué, volvió a intentar subir, volvió a llegar más o menos, ve que aquí no tocó la línea, yo puedo poner la línea más abajo y hacer que la toque, pero igual no es que es exacto, ve que esta mecha está un poco más alta que esta, pero igual sirve como una resistencia. Entonces, ¿qué pasó? Llegó a ese punto otra vez y enseguida tuvo una caída fuerte. ¿Qué puedo decir yo? Que eso es un doble techo. Entonces ahí más o menos se está viendo, ¿no? Está sencillo esos dos. Bueno, eso es por ahí, por esa parte. Igual como te digo, esto es, tienen que darle, practicarlo mucho. Ahora vamos a ver aquí el hombro, cabeza, hombro. Fíjate cómo venimos. El hombro, cabeza, hombro es una figura que debería, por lo general, te marca un cambio de tendencia. Si venimos en tendencia alcista, debería después de determinarse irse a una tendencia bajista. Pues aquí formó la figura, mas no se cumplió eso del patrón. ¿Por qué? Porque la tendencia continuó alcista, ¿me entiendes? Aquí después que rompió, que hizo la figura, porque fíjate, aquí tenemos la línea del cuello y todo, yo la puedo marcar aquí, mira, una línea de cuello perfecta, ¿me entiendes? Esto es un hombro, cabeza, hombro perfecto. Pero ¿qué pasó? Que aquí él debió haber salido y continuar la tendencia bajista, pues no, fíjate que se fue hacia arriba. Es por eso que yo te digo que aunque se cumplió el patrón de hombro, cabeza, hombro, no se cumplió con que siguió el cambio de tendencia, más bien continuó después esa tendencia alcista. Entonces, bueno, aunque reconozcas este tipo de figuras, a veces no es tan exacto. Por eso te digo, el trading, el que te diga que se la sabe toda es mentira. Fíjate, ahí está, hizo su primer pico, devolvió a esa línea que acabamos de borrar, ¿verdad? Podemos trazar ahí el punto donde devolvió, hizo un pico, un segundo pico, pero este segundo pico más alto que el primero, volvió a caer y hizo ese tercer pico que queda más o menos a nivel, ¿ok? Del movimiento anterior. Fíjate, ahí está más o menos al mismo punto de donde estaba el anterior. Entonces podemos decir que este es el hombro, un hombro, la cabeza y el segundo hombro. Pero como te dije, bueno, debería haber continuado hacia abajo, una tendencia bajista y no lo hizo. Entonces ahí está. ¿Cómo?
todas estas figuras, una pregunta, todas estas figuras ya, ya se analizan es cuando ya pasó ya la marcha, digamos, No, no, la por idea es ejemplo, que tú las, digamos, por ejemplo, hay unas que sí, si tú, un rectángulo, tú las puedes identificar después que ha pasado un periodo, pero el hombro, cabeza, hombro, tú lo puedes ir identificando a medida que se va formando. Lo que pasa es que, claro, ya ahorita yo tuve que conseguir una figura que estuviese ya formada para yo poderles explicar. Pero el hombro, cabeza, hombro, cuando se esté formando en el gráfico, independientemente de cuando sea, yo le voy a ir tomando unos capturas y se los mando para que lo vayan viendo cómo se va formando. Entonces ahí está, digamos, tu habilidad de predecir que, bueno, mira, hizo un primer pico, cayó a un punto, hizo un segundo pico más alto, tú dices, bueno, se pudiera estar formando un hombro, cabeza a hombro. Vamos a esperar a ver hasta dónde baja ese segundo pico. Si ese segundo pico baja justamente hasta la línea del cuello, significa que pudiera formar un tercer pico que sería el siguiente hombro. Entonces, si ya tú ves que sube un tercer pico que se mantiene más o menos al mismo nivel del primer hombro, tú dices, nada, esto va a ir para abajo. Todo es un hombro, cabeza, hombro, esto se va a ir para abajo. Entonces, ahí ahí tú, ajá. regla tiene que bajar después de Debería, si ya se se cumple el patrón. ¿Para qué estudiamos estas figuras? Porque estas nos indican supuestamente hacia dónde va a ir el precio después que salgan de estas figuras, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, mira esta que sigue. Esta es una cuña descendente. Yo la vez pasada yo les comenté que por lo general las cuñas descendentes rompen hacia arriba y aquí se cumplió. Esta es una cuña ascendente. Yo les dije que por lo general las cuñas ascendentes rompen hacia abajo y aquí se cumplió. Entonces, por lo menos, si tú esas tú las puedes identificar fácil. Si tú ves, coño, mira, el precio se está formando una cuña ascendente. Tú fíjate si tú estás, por ejemplo, tú compraste Bitcoin hoy a 56.000. Bueno, está bien. El precio empezó a subir, empezó a bajar y empezó a formar esa cuña ascendente. Tú dices, bueno, yo voy a buscar un punto donde salir porque se está formando una cuña ascendente. Por lo general eso va a caer. Entonces, si yo quiero sacar rentabilidad, yo voy a vender antes de que ese precio caiga, ¿me entiendes? Entonces ahí ya tú vas identificando o prediciendo hacia dónde, puedes predecir hacia dónde va a ir el precio según la figura que se esté formando. Porque como te dije, fíjate, aquí el precio que viene de una tendencia bajista, tal, no sé qué, y empezó a meterse ahí en esa cuña, ¿ves? Más o menos. Entonces tú dices, se está formando una cuña descendente, eso en cualquier momento va a romper hacia arriba. Entonces, ¿cuándo tú hubieses podido comprar? Cuando la primera vela que cierra por encima de esa línea, ¿me entiendes? Entonces, si tú hubieses comprado en esta vela, por más que hubieses comprado en la parte alta de esta vela, y hubiese vendido, vamos a suponer que hubiese podido sacar hasta el pico más alto desde donde salió, bueno, hubiese podido sacar ahí una pequeña rentabilidad, un 12%. Entonces, ¿qué significa? Que tú tal vez no hubieses agarrado un 12, pero sacas la mitad, un 6%, un 7%, dependiendo ya de lo que tú estés trabajando. Pero ellos te ayudan es a eso, a identificar hacia dónde se va a ir el precio. Es por eso que los estudiamos. No es que lo vamos a estudiar por hacer figuritas y tal, no, sino que por lo general lo estudiamos es eso, para predecir. Fíjate, una cuña ascendente debería romper hacia abajo, lo hizo. Después una cuña descendente, eso debería romper hacia arriba y lo hizo. Aquí por lo menos el hombro cabeza a hombro debería romper hacia abajo, pues aquí en este caso no lo hizo. El doble techo, ¿qué pasa? Chocó y bajó, también lo hizo. Chocó y bajó, sí, lo hizo. El doble piso igual. Tocó el piso y rebotó hacia arriba, tocó el piso y rebotó hacia arriba. Hasta ahora esas figuras se están cumpliendo. O sea, ahora vamos a ver aquí en el gráfico el triángulo, ¿ok? Los triángulos simétricos, por lo general, bueno, sí, digamos un poco más de indecisión, porque bien pueden romper hacia arriba o bien pueden romper hacia abajo. Pero lo que dice la teoría es que, por lo general, si se forma un triángulo simétrico y venimos en una tendencia alcista, se forma el triángulo simétrico y termina rompiendo hacia la misma tendencia que traía. Si el caso contrario venimos a una tendencia bajista, se forma el triángulo simétrico, debería romper hacia la tendencia bajista. Y aquí se cumplió, ¿por qué? Porque venimos de una tendencia alcista, digamos, empezó a formarse el triángulo y cuando se le agotó el espacio, fíjate que parece hasta magia, porque mira cómo las velas, a medida que se va agotando el espacio, las velas se hacen más pequeñas. Y fíjate cómo esta última se hizo súper pequeña y después de esa vela vino la salida
que es donde nosotros deberíamos comprar, ¿no? Por lo general en los triángulos, cuando sale, él hace un retesteo hacia esa línea. Aquí más o menos la hizo porque mira, lo vino a buscar con esta vela, aunque rompió fuerte hacia abajo, vino a buscar y después continúa con la tendencia. Por lo general hacen eso, vienen a retestear esa línea que le era la resistencia anterior y después continúan la tendencia. Y el último es el hombro, cabeza, hombro invertido, que aquí lo tienen, fíjate que hace una W. Aquí por lo menos vemos que la línea del cuello, ¿ves? Este no es tan lateral, este como el hombro, cabeza, hombro que vimos anteriormente. Este no es tan lateral, es un poco, digamos, en caída. Pero sin embargo, tampoco se cumplió lo que le habíamos dicho, porque si un hombro, cabeza, hombro invertido se tiene que cumplir cuando viene de una tendencia bajista, ok, por lo general debería romper hacia una tendencia alcista. Entonces, como ven, aquí no lo hizo. Aquí continúa con su tendencia bajista, al igual que el hombro, cabeza, hombro que vimos anteriormente. Pero bueno, aquí el patrón se cumplió. Tenemos una línea cuello que más o menos está al mismo nivel y tenemos ambos hombros que están más o menos al mismo nivel. Entonces, el patrón de hombro, cabeza, hombro invertido, ahí se cumplió. Más o menos ahí agarraron la idea, ¿no? De cómo es el sistema en cuanto a la figura. Yo sé, ahí buscas un hombro, cabeza, hombro invertido, ¿no? Más o menos. Sí, es lo que estoy Ok, mirando, pero no sé, ok, no no logro importa. cuadrar y Ya va, no escúchame, no sé si está importa. bien o No importa, no importa. La idea es esa, que empieces a trazar línea y que vayas viendo. Pero ¿qué te faltó ahí? Que en el medio hubiese la cabeza. Ahí están los dos hombros, pero en el medio te faltó la cabeza para que, no. para que se cumpliera. Es- Pero por lo menos en eso que estás tocando, ahí tienes un doble techo. Fácil. Ahí está un doble techo, fíjate. Esa vela roja grande y la vela chiquitica de allá te hacen un doble techo. Esa vela, esa misma vela roja y una chiquitica que está seguida. Que esa chiquitica seguida se llama doji. Eso lo vamos a hablar después en lo que es los nombres de las velas. Los nombres de las La velas. doble techo era Una línea una línea arriba, también así. una línea de resistencia. Una línea de resistencia. Tal cual. Por lo general esas son las más fáciles, que si el doble techo, el doble piso, pero esas se van formando. Entonces, por ejemplo, si estuvieses haciendo trading y tú ves que, ok, esa primera vela roja tocó ahí y se cayó, y después llegó ese doji que marcaste como segundo punto y cayó, tú dices, epa, eso está haciendo una resistencia fuerte, el precio va a caer. Entonces tú ahí puedes identificar que el precio va a seguir bajando. Para que Era te, lo mismo como marcar esta acá, es lo que hice. Ahí también puedes, exacto, pon la derechita y ahí también conseguiste un doble piso. Entonces fíjate, si ya tienes un doble piso y un doble techo en el mismo movimiento, que te formó un rectángulo o un canal, ¿me entiendes? Claro, porque ¿qué es lo que hace un rectángulo o un canal? Que son varios puntos chocando dentro de un mismo soporte y una misma resistencia, o sea, haciendo un rango, pues. Pero es válido, eso es un doble piso y un doble techo. Pero claro, como están en el mismo movimiento que te formó un rectángulo, está perfecto. Una otra que Empieza a trazar líneas y líneas y líneas y líneas. Ahí eso está perfecto. Ahí te formó un tipo cuña ascendente. ¿Qué debería hacer las cuñas él, ascendentes? Romper hacia abajo. ¿Y qué hizo? Rompió hacia abajo. ¿Entiendes? Entonces, si tú ves que, coño, las velas se están agrupando y se están formando esa cuña y tú dices, epa, esto como que es una cuña descendente, le trazas sus líneas, ya tú sabes que el precio va a empezar a caer, es momento bien sea de salir o de evaluar qué vas a hacer. Ahí yo te pasé el celular, te pasé los dibujitos para que vayas viendo cuáles son las figuras si las ah, necesitas ver. Claro, ahí está. Entonces ahí las puedes ver, las puedes ampliar y las vas estudiando. Las tienes tanto en dibujitos como en el gráfico también, para que más o menos veas cómo se ve en un gráfico.
qué pena ahí por los dibujos y todavía ¿Cómo? no lo logramos. Qué pena ahí con los dibujos y no lo logramos. No, pero No se mira, la ahí figura. conseguiste una cuña descendente. Ahí está, ¿ves? ¿Y qué debería hacer las cuñas descendentes? Romper hacia arriba. Y lo hizo, rompió hacia arriba, muy bien. Ahí está. Fíjate que no es difícil, es simplemente más o menos ver ahí qué está haciendo y empezar a lanzar las líneas. Empiezas a lanzar líneas y a lanzar líneas. No es la figura que tú pensabas, bueno, borras tus líneas y buscas otro movimiento y ya. Mejor así. Eh, ahí está. Ahí está el hombro, cabeza, hombro, perfecto. Entonces, número cabeza hombro, más o menos ahí, No, no, está perfecto. no sea tan perfecto. Al final, el trazar las líneas es práctica también. Igual ahí está el patrón. Lo único es que, como te dije, en ese movimiento no se cumplió que debió haber de romper hacia abajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un cambio de tendencia de alcista a bajista. Ahí están la cuña ascendente, descendente, tal, todo bien. ¿Qué te faltaría? El hombro cabeza hombro invertido, que es más difícil de conseguir a veces. Sin embargo, se consigue cuando el precio está bajito, digamos, en las zonas bajas del precio, por lo general. Es muy raro ver un hombro cabeza hombro cuando hay una tendencia alcista, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque el hombro cabeza hombro invertido es cuando vienes de una tendencia bajista y hay un cambio de tendencia al alcista. Entonces, como ven, esto es así. Tú agarras y empieza a formarse el gráfico. El gráfico se va formando y tú vas más o menos identificando qué puede pasar. Le trazas una línea, cuando el gráfico está iniciando, tú le trazas una línea. Después llega, ves que está haciendo otra cosa, le trazas otra y eso te hace la figura. Sin darte cuenta, eso te hace la figura. Y entonces, ¿para qué te sirve eso? Bueno, dependiendo de la figura que se haya formado, más o menos, tú puedes saber qué va a pasar con el precio. Por lo menos yo insisto que el Cuando es precio... invertida, Dime. cuando es invertida, entonces no tiende a subir, ¿cierto? Exacto. Cuando Ah, es hombro a cabeza, hombro normal, significa que viene subiendo y que va a bajar. Y cuando es invertido, significa que viene bajando y va a subir. Pero bueno, como lo ves, no, no siempre se cumple. Yo estoy empeñado de que el precio está haciendo una figura aquí actualmente y estoy tratando de identificarla para verla. Pero creo que es más bien como, estoy tratando de ver una figura aquí, no sé si la hay. entonces, digamos, cuando usted logra identificar estas figuras o los Sí, patrones donde usted ya analiza los movimientos y dice, voy a entrar o no exacto, voy a entrar o claro. entro, Por ejemplo, pues en ese hombro cabeza hombro invertido, ¿dónde entrarías tú? Bueno, el precio viene cayendo, coño, me está formando un hombro cabeza hombro, significa que el precio va a subir. ¿Dónde entrarías? Cuando rompe la línea del cuello. Fíjate, donde tú dejaste eso, donde tú terminaste las líneas, si le trazas una línea ahí, ese es el cuello. Trázale una línea ahí como yo se la tracé para que veas. Entonces, ¿dónde entrarías? Cuando rompe el cuello. ¿Por qué? Porque ese precio va para arriba. ¿Entiendes? Ahí. ¿Dónde entrarías tú? Justo por encima de esa línea del cuello. Esa sería tu entrada. ¿Hacia dónde? Hacia el alza. ¿Por qué? Porque el precio debería subir. Ahora, en una tendencia, en un hombro, cabeza, hombro normal, ¿dónde deberías entrar tú? Por debajo por lo menos yo no entraría en hombros, cabeza, hombro porque yo nunca tradeo a la baja. Eso fue lo que hablamos la vez pasada, que se tradea que si al short, long y tal, que si al largos, cortos. Bueno, yo nunca tradeo en cortos. ¿Por qué? Porque no voy en contra de los instrumentos financieros que yo trabajo. Y aparte que para tradear en cortos en Binance o en Binance tendrías que irte a la parte de futuros. Y eso es un poco más complejo. Pero entonces, por ejemplo, el hombro cabeza hombro, bueno, el precio va a bajar. Si tú tradeas en corto, ¿hacia dónde deberías comprar? Bueno, justo cuando rompe la línea del cuello. Ahora, exacto, en un doble techo, bueno, te sirve para identificar que eso es una posible resistencia. Ahí te diría que entrar o no entrar, bueno, eso ya es más o menos a tu consideración, porque ahí para mí, eso es lo que te avisa, es que un doble techo es que hay una resistencia importante
y un doble piso es que hay un soporte importante. Ahora, en una cuña descendente, ¿dónde entras tú? Bueno, justamente cuando rompes esa línea que está sirviendo, digamos, de resistencia. ¿Ok? Cuando rompe la línea de resistencia, déjame mostrártelo aquí en mi gráfico, o bueno, en el tuyo, ¿Dónde tienes tú no, más confianza? busca tu cuña descendente que tú marcaste ahí en este momento. ¿Ok? ¿Dónde tiene usted más confianza de entrar? Bueno, pues hacer Eh, entradas. por ejemplo, fíjate, ¿cuándo te diría yo que es más seguro entrar? Estas figuras yo las uso a diario, pero para identificar hacia dónde va el precio. Pero decirte que yo haga mis entradas basándome en estas figuras, realmente no la hago. Yo las uso para entrar, ¿qué uso? Lo que les expliqué anteriormente. El Fibonacci, sobre todo los soportes, dónde vender en las resistencias. Eso sí lo uso yo para entrar y salir. Un Fibonacci. ¿Dónde entro yo fijo en el Fibonacci? Un 0.6. Si yo veo que es un movimiento alcista, yo trazo mi Fibonacci y entro en el 0.6 confiando en que eso va a seguir su movimiento alcista. Por ejemplo, ¿dónde entraría también? En un soporte. Por lo menos hoy Bitcoin cayó. ¿Qué les decía yo a la gente? Yo les decía, bueno, yo tengo un soporte en los 55.500 dólares y en los 54.000. Esas dos serían mis puntos de entrada. ¿Qué hizo el precio? Llegó a los 55.500 y subió, se fue a 56.000 y pico. O sea, que para mí salió bien la jugada. ¿Por qué? Porque yo entré en 55.500 y el precio está ahorita en 56.800 y pico. O sea, entré en mi soporte, pero eso ya es un análisis previo, un análisis que ya yo le hice al precio desde que lo vengo siguiendo y tal. Por eso yo les expliqué a ustedes primero lo que son líneas de tendencia, soportes y resistencia, porque para mí eso es lo más importante. Estas figuras, ¿por qué son importantes también? Porque, coño, cuando tú estás viendo el gráfico y ven que se forma una figura de esta, tú dices, bueno, se está formando una cuña ascendente, tú dices, nada, yo tengo que poner un stop loss porque ese precio va a caer en cualquier momento. Se está formando una figura descendente, una cuña descendente. Bueno, cuando rompa esa cuña hacia arriba, yo puedo ver dónde están los soportes y entrar. ¿Por qué? Porque ese precio va a subir. Ah, que hay un canal lateral. Bueno, entonces le hago scalping. Compro cada vez que toque la parte baja o el piso y vendo cada vez que toque arriba la resistencia. ¿Por qué? Porque cuando hace un rango lateral, por lo general el periodo es largo. O sea, te da 1 o 2 días en lateralización. Entonces te da chance de comprar abajo y vender arriba cada vez que toca esos puntos. Pero realmente yo entro son en soportes y vendo en resistencia, basándome en Fibonacci cuando hago después que hago todo esto. Como yo les expliqué la primera vez, tú te sientas, tú tienes tus dólares, ¿verdad? Que en este caso serían Tether o la stablecoin que tú prefieras. Tú te sientas, no has comprado nada, tú te sientas, evalúas el mercado, ves qué está haciendo, le haces estas líneas, le haces estas cosas, las líneas de tendencia, dónde están los soportes, la resistencia, y después de allí es que, bueno, tú decides entrar según lo que tú viste. Entonces, todo esto es el trabajo que se hace previo para entrar. Como te digo, no es que entro cada vez que estas figuras me marcan, porque a veces el precio no te hace ninguna de estas figuras y tú igualito tienes que entrar, ¿me entiendes? Entonces yo entro es en eso, en el Fibonacci y en los soportes y en las resistencias. Entonces por eso se los expliqué de primero, porque para mí, se los repito, es lo más importante y es lo que más tienen que trabajar. Ustedes pueden ganar dinero fácilmente, simplemente con entrar en los soportes y vender en las resistencias. Y ya, ¿por qué? Porque son puntos que el precio le está costando, bien sea caer o bien sea subir. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor tú entraste, vendiste en la resistencia, el precio la rompió y se fue para arriba. Pero bueno, tú estás asegurando una rentabilidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque como Se es una va resistencia, ganando. claro, porque como es una resistencia, posiblemente el precio toque ahí y vuelva a bajar. Entonces, si ya tú habías ganado toda esa rentabilidad hasta que llegó la resistencia, ¿para qué perder otra vez? ¿Me entiendes? Entonces, para eso sirve. ¿Es importante esta figura? Sí, porque si por lo menos te repito, te está haciendo un hombro, cabeza, hombro invertido, tú dices, coño, viene de una tendencia bajista, va a irse hacia una tendencia alcista. ¿Dónde puedes entrar? Cuando rompe el cuello. Por lo menos en un rectángulo, en un canal, ¿dónde puedes entrar? Siempre entras en el piso y vendes en el techo. Una cuña ascendente, bueno, en lo que rompa esa cuña hacia abajo, yo compro ahí porque sé que el precio va a seguir bajando si tradearas a la baja. Una cuña descendente, ¿cuándo voy a comprar? Cuando rompa esa línea de resistencia. ¿Por qué? Porque el precio va a subir.
Y así, bueno, sucesivamente con cada una de las figuras. Venimos en una micro tendencia bajista y el precio se está agotando el espacio para seguir bajando, porque fíjate que no está cayendo más allá de esa línea. Las velas parecieran tener fuerza, pero no pueden con esa línea. Entonces, ¿qué diría yo? Que si eso rompe esa línea de arriba, yo entraría, ¿me entiendes? Yo compraría en lo que rompa esa línea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí más o menos me dibujó esa cuña descendente y significa que el precio se va a ir hacia arriba. ¿En dónde vendo? Bueno, en esa resistencia que se ve claramente ahí en ese último periodo. Ahí me imagino que se nota. En el gráfico, en donde yo termino esas líneas de la cuña, ahí se ve que eso es una resistencia clara, ¿me entiendes? ¿En dónde más o menos? Bueno, Sí. ahí la voy a poner más o menos. Sería más o menos aquí. Entonces, si tú unes ya, ahí se las envío otra vez, si tú unes ya lo que es una cuña descendente con una línea de resistencia, ahí ya tienes rentabilidad. Entonces, fíjate, ahí se las mandé. ¿Qué puede pasar? Que si ustedes, por ejemplo, ahorita estuvieran haciendo trading y lo podemos hacer por prueba, yo voy a dejar este gráfico así rayado como está. Y mañana, si supera esa línea de resistencia o no, yo se los envío. Ahí tú vas a ver, si rompe esa línea, bueno, imaginamos que nosotros entramos apenas rompa. Hay dos opciones para entrar en un tipo de figura de esta. Una apenas rompa y la otra es que, como yo les dije, rompe, viene a retestear otra vez esa línea y después que se va al alza. Entonces esos son los dos posibles entradas. Yo, como soy muy ansioso, yo entraría apenas rompa. Entonces, ¿dónde vendería? En esa resistencia. Que si marcamos más o menos ahí un porcentaje desde donde rompe la línea, suponiendo que rompe en la siguiente vela, hasta la resistencia, ya sería un 4%, acabo de marcar. Un 4% en una operación es bastante buena, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que tú tienes que ir buscando. Yo al trading siempre recomiendo que si no eres de estos que son holders, ¿sabes? Que compran para guardarlo a un año, dos, tres o 10 años, hagas este tipo de operaciones. Fíjate, esto es una operación en vivo, que la puedes hacer ahorita. ¿Por qué? Porque se está formando el precio, ¿me entiendes? Se está formando esa figura. Entonces ya ahí tú identificaste más o menos una cuña descendente. Tú dices, coño, yo voy a entrar, pero fíjate, hay una resistencia por arriba. Entonces, ¿cuál sería mi operación? Entrar apenas rompa y vender en la resistencia. Si lo haces así, sacarías un 4% de rentabilidad. Entonces, fíjate, ves, ahí ya unimos lo que es una resistencia con una cuña descendente y estamos sacando un 4% posiblemente, ¿ok? Entonces, para eso es que nos sirven estas figuras. Fíjate que yo tenía rato viendo lo que estaba haciendo la acción del precio, yo estaba tratando de sacarle una figura porque me parecía que estaba formando algo. Y bueno, básicamente ahí la tenemos. ¿Qué podemos esperar? Lo que pasa es que esto es temporalidad de 4 horas. Esto no va a romper ahorita, o sea, esta vela va a terminar a las 5 de la mañana. Y la siguiente, que es la que yo considero que puede romper, empieza a las 5 de la mañana, obvio hora argentina, y termina a las 9. Entonces, para mañana, cuando se despierten, yo le mando la foto de lo que pasó con este movimiento, a ver si de verdad nos sirvió el identificar que era una cuña descendente y sirvió identificar que ahí había una resistencia. Pero sí, la idea es esa, darle seguimiento hasta que se sientan seguros. Igual, se sienten seguros, me preguntan, no hay problema, yo estoy para eso, como se lo dije. Yo no quiero que más nadie pase por la que me tocó a mí, que es muy difícil querer hacer algo y está solo, ¿me entiendes? Está solo, es jodidísimo. Sí, claro. Empiecen a lo que yo le digo a todo el mundo, yo le digo, lo bueno que tienen las criptomonedas es que son un instrumento financiero totalmente alcista, porque fíjate, Bitcoin llegó a $20.000 en el 2017, 18, sí, 18, y después pasó 3 años para que rompiera otra vez esos 20.000, pero igual lo hizo, ¿me entiendes? Entonces, a largo plazo, todas estas monedas son alcistas, siempre tarde o temprano van a ir a esos máximos. Igual que por lo menos los índices bursátiles, que si el SP 500 y todos estos. Ellos también hacen sus correcciones brutales y se quedan abajo un mes, 2 meses, pero después vuelven otra vez a sus máximos. Entonces, bueno, el trading es hermoso, pero es una locura, una locura. Así como que, bueno, poco a poco.
Bueno, muchachos, nos estamos hablando, escríbanme cualquier duda Muchas gracias, Luis. y practicar, practicar, practicar. Siempre se los voy a repetir porque es lo único que los va a generar, los va a hacer mejorar, ¿ok? Y aprender real. Y bueno, nada, entonces me están avisando y nos hablamos, qué sé yo, mañana les mando a ver. Bueno, Luis, gracias. Que estés Dale bien. pues, chao, se cuidan. Chao, muchas gracias. Chao. Buenas noches. Chao.